Buenos días, mi nombre es Carmen Cedeño Bonfanti, estudiante de la Universidad Fermín Toro en la Escuela de Ciencias Políticas. Hoy en la Cátedra de Gestión Ciudadana vamos a hablar sobre dos grandes maestros, el maestro Aristóteles, el griego, y el romano Cicerón, sobre el tema de la formación de la ciudadanía. Antes de comenzar tenemos que definir este concepto. Tenemos que la ciudadanía en su definición clásica se corresponde con un estatus jurídico y político mediante el cual el ciudadano adquiere respecto a una colectividad política unos derechos como individuos, tales como los derechos políticos, sociales y unos deberes como el pago de impuestos. En su acepción moderna, se corresponde con el derecho y el deber de participación en la vida colectiva y democrática de un Estado o país. Para hablar de Aristóteles y Cicerón y poder observar en sus obras la centralidad de la comunidad política en el pensamiento político de ellos, con miras al bien común y fundamentalmente en la identidad de la ciudad, debemos distinguir, por consiguiente, el concepto de ciudadanía en Atenas y en Roma. En Atenas, la ciudadanía venía definida por la participación en la comunidad. Y en el Imperio Romano, la ciudadanía es menos excluyente, representa sobre todo una institución jurídica que supone el reconocimiento y garantía jurídica de unos derechos. La misma sociedad política romana es definida por Cicerón como una asociación de hombres unidos por un ordenamiento jurídico. El vínculo es para él una idea abstracta y no una comunidad de vida, como en la polis griega. Del ciudadano gobernante del mundo griego clásico se pasa al ciudadano súbdito del Imperio Romano, que será el elemento en el que se apoye la filosofía política en el nacimiento del Estado moderno, para sentar las bases políticas de la nacionalidad. Comencemos con Aristóteles. Fue el más grande de los discípulos de Platón, natural del estado de Estagira, ciudad de la Tracia, donde nació en el año 384 a.C. La obra por excelencia de Aristóteles es la llamada La Política. El pensamiento político de Aristóteles se recoge en este libro, donde destaca que el fin ético del Estado es la felicidad del individuo y la educación como la tarea más alta del Estado, que sus objetivos consisten en afirmar el fundamento natural del Estado y en demostrar que es únicamente en la polis donde el ciudadano puede llegar a ser feliz. En resumen, expone su idea de la polis ideal. Aristóteles fue el actor que primero formuló una tesis completa sobre la idea de ciudadanía y en general es el primer teórico del sistema democrático. Para este pensador, el hombre es un son politikon, es decir, un animal cívico o político. En muchas ocasiones se suele utilizar esta última traducción, aunque sería más adecuada, según su filosofía, la primera, es decir, que el hombre solo puede desarrollarse plenamente en el interior de su comunidad social y política. Según Aristóteles, las dos formas más importantes de comunidad son la familia y la ciudad. Incide en el impulso comunitario que todo hombre lleva dentro de sí. La ciudadanía supone una cierta comunidad. Vivimos como con los demás y eso todo ciudadano siempre debe tenerlo en cuenta. La convivencia es una necesidad. Sobre esto decía que el que no sabe vivir en sociedad es una bestia o un dios. Pero para vivir en sociedad necesitamos de la ética y de la moral, únicas vías para poder conocer y desarrollar la virtud ciudadana. Y es que sin virtud, el hombre, como decía Aristóteles, es el animal más impío y más salvaje, y el peor en su sexualidad y su voracidad.
La justicia, en cambio, para Aristóteles es algo social y por lo tanto el objetivo superior de todos los ciudadanos debe ser el mismo, la seguridad de la polis. Recordemos que en Grecia se llamaba idiotas, idios en griego, aquellas personas que se desentendían de lo público para preocuparse solo por sus intereses personales. En Aristóteles, el ciudadano se define por participar en la administración de justicia y en el gobierno, no por su lugar de residencia. Pero la polis está por encima del ciudadano, pues a este le otorga el sentido de su participación a la vez que reconoce los derechos y la condición de ciudadanía. Aristóteles señala también una cuestión importante. A veces la ética no coincide con la política y podemos encontrar a ciudadanos que no sean hombres buenos y a la inversa. Pero solo conjugando ética y política puede darse una educación completa y correcta del ciudadano. Solo en la politeia puede llegar a coincidir el buen ciudadano y el hombre bueno. El ciudadano, en sentido pleno, tiene que participar de las magistraturas, formar parte de la ejecución de la política. Por tanto, los niños o las mujeres, por ejemplo, a pesar de ser ciudadanos, lo son de manera imperfecta. Esto es según Aristóteles. El mismo Aristóteles fue un pensador que se mostró muy crítico con los excesos demagógicos de la democracia ateniense. Un punto decisivo de su análisis crítico tiene que ver con el hecho de que la democracia, que en su funcionamiento formal puede resultar bastante acertado, cuenta con una falla esencial: la formación de los individuos que llevan a cabo la tarea que la fundamenta y caracteriza. Es en esa parte práctica cuando, según Aristóteles, la democracia falla. Ejemplos de eso tenemos por montones en la actualidad. Pues esta no tiene en cuenta la mediocridad de gran parte de los ciudadanos que participan en ella. Según este planteamiento, una ciudadanía que esté poco preparada intelectual y moralmente para llevar a cabo su rol no podría conseguir que la democracia sea un sistema viable ni válido. La pulsión de la imposición de igualación a cualquier precio también tendrá algo que decir en esto, pues ella implicaría que se deje de lado en determinadas situaciones el punto de vista del experto en alguna cuestión para acabar asumiendo las perspectivas de la masa, que no tiene por qué saber del tema. Sin embargo, no podemos decir que Aristóteles defendía un modelo democrático que añadiera ciertas correcciones. Aristóteles cree que Esparta es un ejemplo negativo en lo que respecta a la convivencia. En su obra recuerda que Esparta llegó a contar con 1.500 jinetes, 30.000 hoplitas y únicamente unos 900 ciudadanos. En cambio, la constitución de la identidad política en Roma se dio de un modo prácticamente opuesto al modelo griego. La experiencia política fue más central para Roma que para Grecia, donde si bien lo político era la base fundamental de la vida, la política y la naturaleza estaban ligadas. Era la misma actividad política la que otorgaba, a fin de cuentas, la ciudadanía. Pero el acceso a los derechos civiles estaba restringido por el nacimiento. La romanidad, en cambio, no suponía un comportamiento cultural único, tenía que ver con la forma, no con el contenido. Por lo tanto, todo el mundo podía devenir romano. Existía un respeto de la diferencia desde el derecho, lo cual hacía de Roma un universal concreto. Roma elaboró un modelo de ciudadanía específico, donde el ciudadano era siempre un extranjero que devenía a romano. Así, la pertenencia a la comunidad de derecho era independiente del origen racial de cada uno. A diferencia de la supuesta historiosidad y naturalidad de la polis, las civitas eran una asociación artificial entre pueblos de orígenes diferentes.
en el camino inverso que en Grecia, donde eran hermanos y ciudadanos, pues era la ciudadanía romana la que hermanaba a los hombres a posteriori y no la igualdad previa la que otorgaba la ciudadanía. El modelo romano se opone al griego en tanto que se acepta a Roma como heredera, sucesora, deudora de otras nacionalidades. Eso definió a la latinidad, a la vez que dejó abierta siempre la puerta al imperialismo, que justamente estaba fundado en la reducción a la unidad. Para suprimir la identidad del vencido se le integraba en las civitas. Se puede afirmar que tanto en Grecia como en Roma los destinatarios de la actividad política eran los ciudadanos. La gran diferencia en este aspecto es que en Grecia la política estaba determinada solamente por aquella persona a la que estaba destinada, mientras que en Roma era el pueblo en un sentido mucho más amplio el que se veía afectado por la actividad de quienes accedían a los cargos públicos. Fue Cicerón quien sistematizó teóricamente el Estado romano, es decir, de su intelectualidad llegó el comportamiento de formación de ciudadanía en Roma. Él decía que todo ciudadano romano tenía dos patrias, la de nacimiento y la de derecho. No hay contradicciones entre ellas, se superponen. La institución y el derecho se añaden a la historia y a la naturaleza. Cicerón confronta el pensamiento griego y la comprensión de la filosofía como exclusiva, así como en el comportamiento del estoicismo en su retiro de la vida pública, permitiéndose entonces una revisión sobre la república con una lectura orientada a su crisis desde el rol del ciudadano. Se entiende que desde la contemplación griega, aunque con otras connotaciones, también importa la idea de felicidad, concepto que por sí solo Cicerón no pareciera refutar, aunque su objetivo último no sea este, sino la gloria como reconocimiento. No obstante, frente al pensamiento griego, Cicerón sí se cuestiona si el rol del ciudadano como necesariamente ligado a la política pública, además refuerza y también permite que el hombre sea feliz, ya que si las tareas de ciudadanía conllevasen un simple deber, ésta atentaría contra la felicidad misma. La lucha de Cicerón porque la cosa pública no fuera monopolio arbitrario de uno solo, puede encontrar la crítica inevitable que se suele hacer a los pensadores antiguos, que el concepto de lo público se refiere tan solo a un número limitado de personas, los ciudadanos. Empero, hay que insistir en la formulación lógica de su pensamiento. Cicerón hace unas generalizaciones que se convierten en postulados inevitables para nosotros, herederos culturales de la sabiduría social por él representada. Para él, la cosa pública es y debe ser la cosa del pueblo. En su obra de los deberes, Cicerón marca precisamente el empeño de hacer realidad la república, por construir una vida comunitaria regida por la virtud, por hacer efectivo un gobierno preocupado por el bien común, en donde prevalezca el interés del pueblo por encima de los intereses y afectos particulares. Cicerón pensaba en la República Romana, pero no resulta impropio concluir que sus planteamientos hoy en día mantienen plena vigencia, principalmente si se emboza en estos una lectura de educación cívica, en procura de formación de mejores ciudadanos. Para retornar la felicidad pública, las virtudes que conforman la honestidad, sus deberes y algunos ejemplos concretos de la obra de Cicerón son muestras del ideal de virtud ciudadana defendida por este. Cicerón, en línea con Aristóteles, señalaba que una igualdad radical puede llegar a impedir el justo reconocimiento del mérito. Podemos concluir, según estas dos visiones filosóficas, que la ciudadanía
consiste básicamente en la forma de pertenencia de los individuos a una determinada comunidad política. En la ciudadanía se regulan las relaciones entre los individuos con el Estado, aunque este último ostenta la posición fuerte, ya que él es el que otorga los derechos a los individuos. En suma, el Estado es una fuente de reconocimiento y hay dos condiciones con la figura del ciudadano. El derecho de sangre, es decir, mantener relaciones familiares con otros ciudadanos, y el derecho territorial, haber nacido en un Estado-nación determinado. En fin, el ciudadano solo puede serlo únicamente en el territorio de su nación correspondiente. Ser ciudadano es tener desarrollado el sentido de identidad y pertenencia en el lugar donde se interactúa socialmente, en el hábitat donde se desenvuelven los individuos con responsabilidad, derechos y obligaciones. La ciudadanía representa una conquista que se va consiguiendo a lo largo de la historia. En este sentido, la ciudadanía constituye un ideal de vida política. Un buen ciudadano es aquel que, además de sujeto de derecho, es sujeto que participa en la construcción de la ciudad. Muy buenos días, muchas gracias.